Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia denominada Las sombras burlonas. Hace algunos años solía visitar a unos amigos de la escuela que viven en un pueblo cercano al mío. Para llegar a su pueblo tenía que recorrer un largo camino de terracería de unos 5 kilómetros. Ese camino siempre ha estado muy solitario, ya que es raro ver gente yendo de un pueblo a otro. Durante mucho tiempo, nada fuera de lo común me había pasado ahí. Sin embargo, cierta noche, todo fue completamente diferente. En esa ocasión le pedí a otro amigo que me acompañara y él aceptó. Nos pusimos de acuerdo para encontrarnos por la tarde en un punto determinado. Cuando llegó la tarde me reuní con mi amigo y emprendimos el camino. Teníamos planeado regresar alrededor de las 9 de la noche. En aquel camino no había ningún tipo de alumbrado público, por lo que se ponía completamente oscuro. Y lo único que iluminaba el camino en esa oscuridad era la luz de la luna. Comenzamos a caminar y después de un buen rato atravesamos aquel camino sin problema hasta llegar al otro pueblo donde íbamos de visita. Nos reunimos con mis otros amigos, estuvimos con ellos por un largo rato conviviendo, platicando anécdotas, recordando cosas que habíamos vivido juntos. El tiempo pasó muy rápido y cuando nos dimos cuenta ya era de noche. Eran casi las 8:30 de la noche cuando le dije a mi amigo que me acompañó que era tiempo de regresarnos a nuestro pueblo. Así que nos despedimos de los demás y comenzamos a caminar para tomar la vía de regreso. Íbamos caminando muy tranquilos y gracias a la luz de la luna, que era llena, se lograba ver muy bien por todo el camino, casi como si fuera de día. Hasta ese momento nos sentíamos muy tranquilos e íbamos platicando de lo bien que nos la pasamos en el otro pueblo. De repente, casi a la mitad del recorrido, se me erizó la piel, pues alrededor de nosotros se escuchó una risa de niños. No logré identificar de dónde venía ese sonido, pues se escuchó por todos lados. Giré para ver a mi amigo y le pregunté si había escuchado lo mismo que yo. Él, con una risa nerviosa, confirmó que sí, que él también había oído aquellas risas. Pero también me preguntó si yo no había hecho ese ruido, porque lo había escuchado muy cerca. Claramente le dije que no. Nos quedamos parados por un rato, mirando hacia todos lados, y después de unos segundos, nuevamente escuchamos esas risas, a carcajadas. Se reían de nosotros. Esta vez logramos distinguir como si fuera una risa malévola. A ambos nos recorrió el escalofrío por todo el cuerpo.
Recuerdo que le dije a mi amigo que no hiciera caso y que mejor continuáramos caminando. Así que tratando de ignorar esas risas, comenzamos a caminar un poco más rápido. Las risas ya no se escucharon por un buen rato, hasta que de pronto, a unos 3 o 4 metros de nosotros, vimos pasar una sombra negra. Aquella sombra la vimos claramente flotando mientras iba de un extremo al otro del camino. Al ver esto nos llenamos de miedo mi amigo y yo, pues no sabíamos qué era eso. Al seguir a aquella sombra, vimos cómo se perdió entre la espesa maleza del lugar. Asustados, comenzamos a caminar aún más rápido y para ese momento ya íbamos muy asustados, pero sentíamos los pies cansados y las piernas como hilachos, sin fuerza. El camino se nos empezó a hacer demasiado largo y nuestros cuerpos los sentíamos demasiado pesados. Las risas de esos extraños niños volvieron a sonar y la sombra que minutos antes habíamos visto reapareció. Esta vez se detuvo en medio del camino y de una manera muy extraña vimos cómo se dividía en dos. Ahora ya eran dos sombras las que comenzaban a rondar por la zona. Ambas sombras empezaron a dar vueltas en medio del camino donde esas risas no dejaban de sonar. Mi amigo y yo estábamos aterrorizados, pero de pronto nos armamos de valor. Le dije que empezáramos a lanzarle piedras, así que tomamos algunas que habían en el camino y se las lanzamos. Les gritábamos maldiciones y les ordenábamos que se fueran, que no les teníamos miedo. No nos hicieron caso. De pronto recordé que contra el diablo solamente Dios puede, y nos habíamos olvidado de invocar a Dios. Dijimos: Señor, Dios Todopoderoso, envía a tus ángeles para que nos libren de esta maldad. Todo empezó a funcionar, ya que las sombras se fueron alejando hasta que las vimos desaparecer detrás de un gran árbol de mango. Del mismo modo, las risas se disiparon al instante. Cuando eso sucedió, lo único que hicimos fue correr sin mirar atrás. Afortunadamente ya estábamos muy cerca de nuestro pueblo y después de un rato llegamos a salvo. Al llegar al pueblo, fuimos corriendo a la iglesia, que ya estaba cerrada. Nos persignamos, le dimos gracias a Dios y nos fuimos a nuestras casas. Jamás supimos qué eran esas extrañas sombras y esas risas de miedo. Actualmente sigo pasando por aquel camino, pero solo durante el día, ya que temo que algo similar pueda volver a ocurrir como en aquella vez.
en que fuimos molestados por entes sobrenaturales. Cierro comillas, hasta aquí la presente narración. Que usted la pase bien.